Bienvenidos a otro podcast de Esto es Insólito. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar con una pregunta que de entrada parece no tener mucho sentido. O sea, ¿por qué la persona que maneja un Toyota con 15 años de antigüedad tiene, estadísticamente hablando, más probabilidades de ser millonaria que quien maneja un Ferrari recién salido de la agencia? Es una paradoja buenísima. ¿Verdad que sí? Hoy tenemos sobre la mesa una inmersión profunda súper interesante para decodificar la verdadera naturaleza de la riqueza. Porque resulta que casi todo lo que la cultura moderna asume sobre el dinero es, francamente, una ilusión. Totalmente. Una ilusión diseñada para hacernos gastar, básicamente. Y al cruzar la información de todos los documentos que estamos analizando hoy, desde estudios psicológicos en Alemania hasta estos reportes globales de inversión, surge un patrón innegable. Y no solo vamos a ver los números fríos, sino que vamos a diseccionar la psicología y la mecánica diaria de quienes construyen fortunas que duran generaciones. Exacto, porque la misión de este análisis profundo es raspar esa superficie de, digamos, filtros, logos gigantes y viajes en yate que inundan las redes sociales. Queremos descubrir qué hacen, cómo piensan y cómo operan realmente las personas que tienen el capital, no los que solo aparentan tenerlo por un par de años. ¿Que hay una diferencia enorme ahí? Enorme. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que la riqueza real opera en la sombra. O sea, las reglas del juego son completamente diferentes a las que se promueven en la cultura popular. Ajá. Y para entender la mente de estas personas, primero hay que observar cómo se presentan ante el mundo. O más bien, los extremos a los que llegan para pasar absolutamente desapercibidos. Y fíjate que, para visualizar esto, propongo cambiar un poco esa vieja metáfora del iceberg, ¿no? A ver, cuéntame. En lugar de un pedazo de hielo, pensemos en la construcción de riqueza como el crecimiento de un roble milenario. Lo que está a la vista, las hojas, las ramas frondosas, que en este caso serían los autos, la ropa de diseñador, las fiestas de lujo, todo eso requiere muchísima energía y nutrientes para mantenerse. Claro. Y cada gota de agua destinada a mantener esas hojas verdes y súper llamativas es agua que literal se le roba al sistema de raíces subterráneo. Para que el árbol sea inquebrantable ante una tormenta financiera, la inmensa mayoría de su masa debe estar oculta bajo tierra. Es una analogía biológica muy precisa, la verdad. O sea, la visibilidad financiera drena el capital de crecimiento. Exactamente. Y las fuentes traen un caso de estudio maravilloso que ilustra estas raíces profundas. Hay una historia documentada de un individuo en un pueblo de Nebraska. Ah, sí, el señor del Toyota. Ese mero. La rutina de esta persona era inamovible. Todos los días manejaba el mismo Toyota viejo. Sagradamente, todos los miércoles iba a comer al mismo restaurante súper modesto. Y los vecinos notaban que, durante el invierno, simplemente rotaba entre las mismas 3 chamarras desgastadas de siempre. Sí. Para el ojo inexperto o para toda su comunidad, era un sujeto común y corriente, quizá alguien que vivía al día o que simplemente tenía una vida, monótona. Pero el giro brutal de la historia es que este hombre se retiró a los 51 años con más de $4 millones líquidos en su portafolio de inversiones. Wow. Es que lo fundamental de ese caso es la ausencia de un evento extraordinario. Exacto. O sea, no hubo una herencia mágica, no se ganó la lotería, no vendió una aplicación en Silicon Valley. Fue el resultado de una estrategia de contención sostenida. La ostentación es básicamente el impuesto más caro que paga el ego. Qué buena frase, el impuesto más caro. Pero bueno, hay que entender de dónde viene esta resistencia a la ostentación. Esto del lujo silencioso o la riqueza oculta, el famoso stealth wealth, a veces parece una moda reciente de Internet o de TikTok, pero al revisar la documentación nos damos cuenta de que tiene un linaje histórico fascinante. Así es. Las raíces se remontan a un fenómeno europeo del siglo XVIII y XIX, algo conocido como la gran renuncia masculina. A medida que la burguesía y la clase capitalista comenzaron a acumular más poder real que la propia aristocracia, hubo un cambio radical en la estética. O sea, dejaron de vestirse como reyes, básicamente. Exacto. Se abandonaron las pelucas empolvadas, los tacones, los encajes y todos esos colores brillantes que usaba la realeza. La nueva élite de poder adoptó trajes sobrios, oscuros y utilitarios. La discreción se convirtió en la máxima demostración de poder.
Fíjate que el contraste clásico de la literatura estadounidense refleja esto a la perfección. En la novela de El Gran Gatsby, la tensión no es solo sobre quién tiene el dinero, sino cómo lo muestran. Claro. Tom Buchanan representa el dinero viejo, las raíces subterráneas. Para su clase social, el esfuerzo visible es vulgar. Y del otro lado está Gatsby, organizando estas fiestas multitudinarias y vistiendo literal un traje color rosa brillante. Y el traje rosa es una señal de auxilio social. Es el nuevo rico gritando por validación. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general y adelantamos el reloj a la década de los 2020, post-pandemia y con la constante amenaza de recesión y todo eso, la ostentación vuelve a ser considerada no solo de mal gusto, sino hasta peligrosa. Sí, el famoso recession core, ¿no? Exacto, el recession core. Mostrar logotipos gigantes frente a una sociedad con problemas económicos demuestra una grave falta de lectura del entorno. Hoy en día, los individuos ultra ricos optan por marcas sin logos como Loro Piana o Brunello Cucinelli. Prendas de cachemira de altísimo nivel, pero sin un solo logotipo visible. Es el mismo fenómeno que se analizó muchísimo con el guardarropa de Gwyneth Paltrow durante su juicio en la corte. Sí, totalmente. O la estética de los multimillonarios y en la serie de Succession. Gorras lisas que cuestan $600, pero que en la calle, pues, pasan por una prenda de cualquier supermercado. Ahora, la documentación menciona un concepto que me dejó pensando. A ver. La necesidad de evitar activamente los entornos de gasto por rendimiento. ¿Cómo funciona esa presión psicológica? Bueno, un entorno de gasto por rendimiento es un ecosistema diseñado para convertir el consumo en un deporte competitivo. Ok. Pensemos en los clubes de campo ultra exclusivos o los resorts de moda en ciertas islas. La arquitectura social de esos lugares obliga a pedir la botella más cara simplemente porque la mesa de al lado acaba de hacerlo. Es una competencia terrible. Sí, es una trampa de estatus. Quienes mantienen fortunas duraderas evitan por completo estos coliseos financieros. Prefieren organizar una cena privada en casa que entrar a un restaurante donde el objetivo principal es ver y ser visto. Es como el llamado uniforme financiero, ¿no? Ajá. Eliminar el estrés de decidir qué ponerse con los cuellos de tortuga de Steve Jobs o las playeras grises de Mark Zuckerberg. Es un mensaje muy agresivo, pero silencioso, que dice algo así como: mi estatus es tan inquebrantable que no necesito competir en el concurso de disfraces de la sociedad. Qué buena forma de ponerlo. Pero, a ver, si por fuera parecen casi aburridos y huyen de la competencia visible, la pregunta es, ¿qué sucede en el cerebro de estas personas? O sea, ¿realmente tienen una configuración psicológica distinta a la del ciudadano promedio? Pues para responder eso, las fuentes incluyen un estudio alemán encabezado por el equipo de Leckelt, que es una auténtica joya metodológica. Porque a diferencia de otros estudios que encuestan a, estudiantes universitarios sobre qué harían si tuvieran dinero, este equipo evaluó a 130 millonarios reales. O sea, gente con dinero de verdad. Individuos con más de 1 millón de euros exclusivamente en activos financieros. Y cruzaron sus perfiles con los de 22,000 personas de la población general. Es literal un microscopio psicológico sobre la verdadera riqueza. ¿Qué fue lo que arrojó la comparación? Pues confirmó que ciertos estereotipos tienen base científica. Las personas ricas, estadísticamente hablando, presentan niveles significativamente más altos en ciertos rasgos. Son más extravertidos. Ok. Tienen una escrupulosidad altísima. Lo que significa que son sumamente metódicos, disciplinados y orientados al deber. Wow, ok. También muestran mayor apertura a nuevas experiencias y, de manera muy crítica, poseen una mayor estabilidad emocional. O sea, no caen en el neuroticismo cuando hay turbulencia externa. Fíjate que me detengo en lo de la estabilidad emocional, porque hace todo el sentido del mundo. Si el mercado de valores cae un 20% en una semana, la falta de estabilidad emocional hace que la gente venda en pánico y pierda su capital. Exacto. Pero el estudio menciona algo crucial: el locus de control interno. Para quienes nos escuchan y no son psicólogos, esto es esencialmente la creencia profunda e inquebrantable de que uno mismo es el único arquitecto de su destino. Sí. Creen que el éxito o el fracaso son consecuencias directas de las propias decisiones, descartando casi por completo la suerte o el contexto. Es una apropiación total de la responsabilidad. Pero, y aquí viene lo interesante, el estudio también revela sombras.
Estos perfiles obtienen puntuaciones notablemente altas en narcisismo. ¡Ah, caray! Sí, específicamente en las áreas de admiración y rivalidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque eso suena una excusa elegante para justificar que al enriquecerse, la gente se vuelve más egoísta. O sea, me cuesta reconciliar que sean súper metódicos y estables, pero al mismo tiempo narcisistas. Claro, parece contradictorio. ¿No es el narcisismo una receta para el caos en las relaciones? Esto genera la gran paradoja del huevo y la gallina. O sea, el acumular tanto poder económico los aísla en una burbuja que deforma su empatía, ¿o fue precisamente tener esa personalidad narcisista y dominante lo que les sirvió como herramienta para aplastar a la competencia y llegar a la cima? Pues es un ciclo que se retroalimenta. Y la literatura clínica lo define como tendencias cognitivas sociales solipsistas. A ver, una pausa ahí. Para traducirlo a un lenguaje más terrenal, solipsista significa actuar bajo la premisa de que solo la propia mente y las propias necesidades son reales, ¿no? Como vivir en un videojuego en modo de un solo jugador, donde los demás son, pues, personajes secundarios. Es una excelente traducción, la verdad. La riqueza material excesiva otorga una independencia casi absoluta. Al no depender de la comunidad para resolver problemas cotidianos, la persona simplemente pierde la urgencia de leer las emociones o necesidades del entorno. Claro, el dinero resuelve todo. El dinero se convierte en un amortiguador entre el individuo y las consecuencias sociales. Entonces, personalidades con mucha agencia y ciertos rasgos narcisistas usan esa agresividad para construir riqueza. Y una vez lograda, el aislamiento que provee el dinero legitima y refuerza esa desconexión con los demás. Súper interesante. Entendido. Pero bueno, la personalidad no genera dividendos por sí sola. Un alto locus de control tiene que traducirse en acciones en un martes cualquiera a las 6 de la mañana. Por supuesto. Para explorar cómo operan en la cotidianidad, tenemos la investigación de Thomas C. Corley, quien dedicó 5 años a estudiar a 170 individuos ricos que se hicieron a sí mismos. Y los hábitos documentados por Corley son fascinantes, la verdad, porque desmitifican por completo la idea del genio espontáneo. Todo se basa en sistemas. Sí, las métricas son casi militares. El 50% de estos millonarios se levanta al menos 3 horas antes de iniciar su jornada de oficina. O sea, a las 4:30 o 5 de la mañana. ¡Qué locura! Garantizan tiempo libre de interrupciones para avanzar en objetivos primordiales. El 90% dedica media hora o más a la lectura diaria. Y un detalle importante, rara vez leen ficción. Sí, consumen biografías, historia y autoeducación. A esto se le suma que más del 75% realiza ejercicio cardiovascular diario. Literalmente mantiene la máquina biológica optimizada para soportar el estrés. Coincide perfectamente con la necesidad de mantener esa estabilidad emocional que mencionaba el estudio alemán, ¿no? Exacto. El ejercicio y la lectura son sus anclajes. Además, reservan entre 15 y 30 minutos en la mañana para pensar en absoluto silencio. Evalúan decisiones, finanzas, relaciones e incluso conocen perfectamente las reglas de etiqueta, como mandar notas de agradecimiento. Sí, pequeños detalles que suman. Ahora, siendo honestos, levantarse en la madrugada, correr solo, leer historia en silencio y aislarse a meditar, pues suena a una existencia sumamente solitaria. Sin embargo, el análisis del Dr. Robert Brooks interviene aquí para advertir que el hábito número 1 y el que más se ignora rompe esta aparente soledad. Esto plantea una pregunta importante. ¿De quién nos rodeamos? Porque el aislamiento estratégico es útil, sí, pero la construcción de relaciones ricas es vital. Brooks subraya que rodearse de personas optimistas y orientadas a soluciones es el verdadero multiplicador de éxito. Ya hay una anécdota en el material donde se define de forma brillante a la gente tóxica como antiadultos carismáticos. Me encanta ese término. Es buenísimo. Esos individuos que llegan a una sala, monopolizan la atención con quejas y actúan como vampiros energéticos, drenando el optimismo necesario para resolver problemas complejos. Quienes construyen verdadera riqueza tienen una política de tolerancia cero hacia estas personas. Literal, las cortan de raíz. Actúan como curadores de su entorno social.
Y esto se materializa en la creación de un consejo de riqueza privado. Ok, ¿cómo es eso? Bueno, en lugar de tener un círculo gigante, un séquito enorme para validar el ego, arman un grupo minúsculo, de 2 o 3 personas de confianza absoluta. Puede ser un buen contador, un cónyuge alineado financieramente o un colega analítico. Un grupito cerrado. Ese es el único foro donde se habla de dinero, inversiones y estrategias. Y para el resto del mundo, cuando un primo lejano o un vecino de repente pregunta ¿cómo van los negocios?, la respuesta estándar y ensayada es simplemente «nos va bien, gracias», sin cifras, sin alardes. Exacto. Ok, vamos a desempacar esto. Ya vimos que la mentalidad es el motor, pero ¿cuál es el combustible? Pasemos a la mecánica financiera, porque madrugar y tener amigos optimistas no crea millones sin los engranajes correctos. ¿Dónde ponen exactamente su dinero? Y aquí las fuentes presentan una contradicción masiva. A ver. A la gente normal, a la mayoría de la población, se le adoctrina con la idea de que la deuda es el diablo y hay que pagarla de inmediato. Pero la información de la revista Forbes indica que la gente ultra rica usa la deuda como una de sus mayores herramientas. O sea, ¿cómo funciona esto de que la deuda es mala para unos, pero enriquece a otros? Bueno, aquí radica uno de los secretos mejor guardados del sistema financiero. Es la diferencia entre la inflación de estilo de vida y el apalancamiento estratégico. Ok. Cuando a una persona promedio le suben el sueldo, inmediatamente aumenta su nivel de gasto. Saca un crédito para un automóvil de lujo o cambia de código postal. O sea, usa la deuda para consumir. Para comprar cosas que pierden valor, básicamente. Exactamente. Pero los ultra ricos, o UHNWI, por sus siglas en inglés, usan líneas de crédito respaldadas por valores. Cuando necesitan millones para un nuevo negocio o simplemente para vivir, no venden sus activos, no venden sus acciones ni sus propiedades. ¿Por qué no? Porque vender desencadena 2 tragedias financieras. Primero, detiene el crecimiento del interés compuesto. Y segundo, genera impuestos sobre ganancias de capital gigantescos. O sea, para visualizar el mecanismo, si hay 10 millones de dólares en acciones y se necesitan 2 millones en efectivo para algo, no se venden 2 millones de acciones. Vas al banco y dices, tengo 10 millones, úsalos como garantía y préstame 2. Exactamente eso. El banco otorga un préstamo con una tasa de interés muy baja porque el riesgo es mínimo, pues tienen los 10 millones de respaldo. ¿Cuál es el resultado? El capital original sigue creciendo en el mercado a menudo a un ritmo mayor que el interés del préstamo. ¡Qué locura! Y además, no se paga un solo centavo de impuestos por recibir dinero prestado. Es deuda buena. Y la genialidad final es que entienden las mareas económicas a largo plazo y dejan que la inflación trabaje a su favor. Claro. Pagarán ese préstamo en el futuro con dinero que valdrá menos debido a la inflación. Es literalmente comprar dinero del futuro con descuento. Es como un truco de magia legal y matemático. Y esto encaja perfecto con los datos duros del informe de riqueza de Knight Frank 2023. Sí, las cifras son reveladoras. El portafolio promedio de los individuos ultra ricos es fascinante. Tienen, en promedio, 3.7 casas. O sea, casi el 32% de su riqueza está consolidada en bienes raíces. Pero el dato que más rompe paradigmas es que mantienen más del 50% de su riqueza en inversiones alternativas fuera del mercado de valores público. La gente normal apenas tiene el 5% en este tipo de activos. Claro, se refugian en capital privado, infraestructura y proyectos fuera del alcance del público general. Buscan rendimientos asimétricos y evitan la volatilidad diaria de la bolsa. Y hay un 3% del portafolio que está dedicado a las llamadas inversiones de pasión. Y aquí está el porqué de las cosas. Ojo a este dato. A ver. En 2022, el índice S&P 500 se desplomó un 19%. Había pánico en las bolsas. Sin embargo, ese mismo año, el mercado del arte subió un 29%. ¡Wow! 29%. ¿Cómo se explica esto? Cuando el dinero de papel y las acciones digitales causan terror, la riqueza huye hacia la seguridad de los activos tangibles. Un cuadro renacentista o un reloj clásico no pueden quebrar como una empresa tecnológica, no. Retienen su valor a través de siglos de inflación. Actúan como bóvedas de preservación patrimonial. Mientras tanto, para el resto de sus inversiones líquidas, utilizan vehículos financieros que son extremadamente aburridos, como fondos indexados amplios. No buscan el golpe de suerte comprando la acción de moda en Internet. Sí, inversiones aburridísimas, pero seguras.
Y en cuanto a sus gastos de vivienda, aplican la regla de destinar entre el 28 y el 36% del ingreso, pero se aseguran de operar muy por debajo de ese límite. La flexibilidad financiera es prioritaria frente a la demostración de estatus residencial. Todo esto nos empuja inevitablemente a la última pieza del rompecabezas. Ajá. Si alguien ya logró sistematizar esto, o sea, si ya se tienen 3.7 propiedades, arte que se aprecia un 29%, inversiones trabajando solas y un consejo de riqueza privado, ¿cuál es el punto de todo esto? Es la gran pregunta. Si el objetivo no es comprar un yate para presumirlo, ¿para qué tanta disciplina de madrugada? Hay un hábito vital que casi nadie discute: el acto de definir claramente qué significa la palabra suficiente. Totalmente de acuerdo. Sin esa frontera, la construcción de riqueza se vuelve una caminadora sin fin, una ansiedad constante por alcanzar la siguiente cifra. Lo fascinante aquí es que establecer la métrica de lo suficiente es lo que separa a los acumuladores ansiosos de los verdaderamente prósperos. Al analizar todas estas fuentes, es evidente que el objetivo final de la riqueza real no es acumular objetos. La verdadera riqueza compra autonomía, compra la paz mental de vivir sin deudas de consumo y, sobre todo, compra la abundancia de tiempo. La abundancia de tiempo. Esa es la clave. La capacidad de controlar el propio calendario. El privilegio absoluto de tener espacios en blanco en la agenda, digamos un martes por la mañana, para simplemente no hacer nada. Es el lujo definitivo. Por eso, al cruzar ese umbral de lo suficiente, el gasto muta. La prioridad pasa de las cosas a las experiencias. Como safaris privados, retiros de silencio. Exacto, experiencias inmersivas que enriquecen internamente. Y en cuanto a la filantropía, suelen dar generosamente pero en privado, sin hacer de la caridad un espectáculo para buscar aplausos. Es la desvinculación total del ego. En fin, para sintetizar todo lo que hemos extraído de esta inmersión en los documentos, la riqueza real es silenciosa. Exige la paciencia para dejar que las inversiones aburridas maduren. Sí. Requiere aislarse para pensar en las mañanas, cortar vínculos con personas tóxicas y apalancarse financieramente con inteligencia, usando la deuda a favor. Un sistema completo. Pero hay un pensamiento provocativo final que nos deja toda esta evidencia. Si la verdadera riqueza es invisible y sabemos que su mayor lujo es la autonomía y el tiempo libre, ¿qué nos dice eso de la economía moderna? Gran punto. Plásticos de la riqueza. Nos meten en un ciclo de consumo y deuda que, irónicamente, nos impide de forma activa alcanzar esa verdadera libertad. Dejamos esto sobre la mesa para nuestra audiencia para reflexionarlo la próxima vez que sintamos el impulso de comprar algo solo para aparentar. Ha sido un análisis profundo y fascinante. Esperamos que esta inmersión haya aportado muchísimo valor. Hasta la próxima. Hasta luego, un gusto.